enfrentarse a la sociedad. Es comprensible. Yo siento A y en la sociedad veo B. ¿Cuál es la primera inclinación? Voy a cambiar la sociedad. Si yo siento A y en la sociedad veo B, voy a luchar, voy a confrontar, voy a pelear para que la sociedad sea también A, tal como yo siento. Y se han enfrascado, muchos de ellos se han enfrascado en esta lucha. El movimiento 15M tuvo todo que ver con esto. Eran típicos niños índigos, que habían llegado a una edad concreta, que se estaban enfrentando y se enfrentan a la sociedad porque lo que sienten en su interior no se corresponde como la sociedad es, y la inclinación lógica y natural, por lo menos al principio, es luchar, enfrentarte con lo que tú consideras que tiene que ser de modo distinto. Yo esto lo he hablado mucho con los índigos, con muchas asambleas de 15M. En algunos sitios me han silbado. Pero lo que transmito de corazón es lo que hemos compartido durante este encuentro. Que se centren en crear lo nuevo, en que vivan ellos conforme a como sienten, y que se olviden de eso que no funciona como ellos sienten, que creen lo nuevo. Porque esa es la manera en la que van a aportar hologramas de frecuencias vibracionales que descuajeringan la matriz en la frecuencia que ha venido teniendo hasta ahora. Que se centren en lo nuevo, en la creación. Después vinieron los niños claros, los niños cristal, que son ahora los que tienen como mucho 15 años, o 16, como mucho. La mayoría tienen 8, 10, 2, 12. Esas dimensiones álmicas tienen ya tan instalado los nuevos programas que no van a gastar un segundo de su tiempo en enfrentarse con lo viejo. Esos ya no se enfrentan con lo viejo. Esos van a lo suyo. Y además van a lo suyo irreversiblemente. Y bueno, aquellos padres y madres que tengáis como hijos a niños o niñas claros o cristal, de verdad, lo tenéis claro. Porque no van a aceptar nunca la autoridad. 18 años puede tener también. También que no van a aceptar nunca esto se hace porque yo lo digo, por ejemplo. Y en el sistema que llamamos educativo, pero que es puramente formativo, estos niños son una fuente de conflicto. No por ellos, sino por las normas que amparan ese sistema. Ejemplo, lo he compartido también con muchos docentes. Yo he sido 31 años profesor de universidad y me ha pasado a mí con los índigos, pero con los cristales son mucho más fuertes. Los docentes tenemos una costumbre ya de tantos años y, por ejemplo, en educación primaria hay maestros y maestras que saben que cuando llegan a determinado tema, permitidme que lo diga así coloquialmente, tienen que repetirlo 5 veces para que se enteren. La primera no se van a enterar de nada, la segunda le va a entrar un poquito, la tercera empieza a calar, la cuarta ya empieza el tema a entenderse y la quinta ya lo capta, por lo menos la mayoría lo capta. Pero tengo que explicarlo y repetirlo 5 veces. Bien, pero es que ahora los niños que tienen delante no son los niños de antes. Los niños que tienen delante no son los de antes, porque son dimensiones álmicas viejas. Y estos niños, cuando tú se lo dices una vez, se han enterado. Diréis, oye, es una buena noticia. Sí, pero para el docente que está acostumbrado a repetirlo 5, el docente se empeña en repetirlo 5. Pero el niño o la niña la han entendido a la primera. Cuando el docente lo repite por segunda vez, estos niños curiosamente suelen ser educados y respetan a ese profesor, el pobre, que no sabemos por qué repite otra vez lo mismo. Lo respetan. A la tercera empiezan a desconectar. Empiezan a mirar a otro sitio, mirar las musarañas, mirar hacia una ventana, mirar a los compañeros. Pero es que se han enterado a la primera, han aguantado que se repita por segunda vez y todavía han simulado que prestan atención, pero a la tercera ya es que se han aburrido y han desconectado. Claro, cuando lo hace por cuarta vez, ya no solamente es que desconecten y miren las musarañas, sino que empiezan a hacer otras cosas. Empiezan a sacar cosas de la mesa, empiezan a sacar cosas de la maletilla, empiezan a dibujar. Claro, el docente se pone nerviosísimo porque dicen, oye, es que no se enteran.
Y fíjate, es que van a lo suyo. Cuando lo repite por quinta vez, claro, la clase ya se ha convertido en un lío. ¿Cuál es la conclusión del docente? Estos niños son muy distraídos, se distraen con mucha facilidad. O lo que todavía es más, son hiperactivos. Y llaman a los padres. Y dicen a los padres, mira, tenemos un problema con su hijo. Porque su hijo o su hija se distrae con una facilidad enorme. O es hiperactivo o hiperactiva. Bueno, ¿y qué hacemos? Hombre, pues mi consejo es que lo lleven a un psicólogo. Y van y lo llevamos a psicólogos. Y los psicólogos, muchos de ellos, se empeñan en tratarlo con los formatos habituales. Y el colmo de los colmos es cuando le damos medicación para que no se distraigan y para que no sean hiperactivos. Cuando ellos ni son distraídos ni son hiperactivos, sino que simplemente es que se han enterado a la primera. Eso es lo que está pasando en las escuelas. Eso es lo que está pasando en los centros escolares. Esta es la realidad. Dicho todo esto, respiramos, confiamos y fluimos. No nos preocupemos. ¿El niño no lo dice el profesor? ¿Sí? ¿El niño que se ha enterado ya a la primera no se lo pone de manifiesto? No, porque eso, un niño, son las edades que tienen, no ponen de manifiesto. Se enteran 10 y hay 25 en la clase, y entonces ¿qué haces con ese otro grupo que no se ha enterado? Ya se enteran la mayoría, ¿eh? Ya se enteran la mayoría. Después del niño cristal que viene. No, ahora mismo no. Me pregunta que después de los niños cristal que viene, ahora mismo están los cristales. Ya la siguiente no. ¿Puedo decir algo de educación holista? Hazlo en voz alta, por favor. Sí. Para aquellos interesados en la educación, hay ahora mismo en muchos sitios en España, pero en Málaga concretamente, se ha puesto en marcha un curso de educación holista. Va dirigido a docentes, a padres, educadores, orientadores y todas personas que tengan relación o interés en la educación holista, que es mucho más amplia. Entonces se trata de formar a los formadores, a las personas que están en contacto con los niños. Es el primer curso que se está dando, es online, vía internet y también presencial, y se dan una multitud de temas a todos esos docentes para que sepan que los niños tienen espíritu, alma, y tienen auras y chakras, que hay algunos profesores que no saben de qué es, y se le está tratando de formar muy ampliamente. Si alguien está interesado, se puede meter en portal holista, ahora se termina el primer curso y en octubre empezará un primer curso y el segundo de este primero, que lo está comandando Carlos Espinosa, y la verdad que con unos resultados muy, muy alentadores. Gracias. Holista con H. Qué barbaridad, cuántas preguntas sobre este tema. Para concluir la parte que yo quería aportar, y ya abrimos el coloquio sobre esto y sobre cualquier otra cosa que queráis. Respiramos, confiamos y fluimos. Son dimensiones álmicas muy avanzadas. Nos han elegido como padres y ellos sabrán sus motivos. Confiemos. No nos agobiemos. Posiblemente a estas dimensiones álmicas les da igual que lo orientemos, entre comillas, por el camino A o por el camino B. Van a emerger, vayan por donde vayan. Porque su fuerza, su potencia, su vibración es tal que eso va a emerger. Y por supuesto, la clave siempre será amor. A aquellos que tengáis niños cristal con vosotros, amor. Y lo que comentaba antes y subrayo para terminar ahora: coherencia. Si antes era importante, si siempre lo ha sido, con estos niños es fundamental. Coherencia. Os pongo un simple ejemplo. Yo hace mucho tiempo que hablo de vida sencilla. Hay un momento determinado en mi vida que la vida sencilla se pone de manifiesto en la ropa. Y como mis hijos, Andrés y Emilio, son varones y empiezan a tener una edad y una talla parecida a la mía, yo hay un momento determinado que dejo de comprarme ropa y utilizo la que ellos han dejado de utilizar. Este jersey, por ejemplo, es de Emilio. Esta camiseta es de Andrés.
Estos calcetines son de Andrés. Los zapatos son un regalo. Estos pantalones me los compré yo. No, ya hay poco más, ¿no? Lo que está debajo de los pantalones también me lo compré yo. En la medida en que yo no lo hice para darle ejemplo, fijaros, yo lo hice por conciencia. Oye, si aquí hay una ropa que me viene bien, ¿para qué me voy a comprar yo un jersey si hay un jersey que sobra en casa? Pero mis hijos son de una austeridad espectacular hoy día y estoy convencido que se debe a eso. Yo no le he hablado a ellos jamás de la vida sencilla, ni de la austeridad, ni del necesito poco por lo necesito poco, no. Pero en la vida cotidiana lo plasma y eso cala, y eso cala. Si eso siempre ha tenido importancia, con los niños y niñas de ahora tiene muchísimo más. Tendrás poco futuro a la hora de vestir, ¿no? Poco futuro a la hora de vestir. Porque si ellos se embarcan en la austeridad... Ah, sí, claro, también. Cada vez lo tenemos más limitado. Pero hemos aprendido que la ropa dura mucho tiempo, eso sí lo hemos aprendido. Venga, de este tema o de lo que queráis. Alimentación y conciencia y dones y... No, perdón. Hacemos una cosa, vamos barriendo así, en esta dirección. Venga, pues por aquí ni nadie, tú ven. Alimentación y conciencia y dones y cobro. Dones y cobro. Tener un don y cobrar por hacerlo. Y la alimentación consciente. Bien, alimentación y conciencia y dones y cobrar por los dones. Alimentación y conciencia. Yo no puedo compartir otra cosa que lo que siento. Con lo cual no esperar un artificio intelectual. Yo comparto lo que siento, en esto como en cualquier otra cosa. En el proceso conciencial, que es mi experiencia, yo he ido sintiendo la necesidad de ir abandonando la comida animal. La carne. Fue lo primero que sentí. La necesidad de dejar la carne. Y eso después se fue orientando a dejar el pescado y los mariscos. Y poco a poco mi alimentación también dejó los huevos y la leche. Y se fue centrando en una alimentación que yo me enteré después, porque no sabía que ese era el nombre, vegana. Bien, vegana. Esa alimentación vegana surge de mi conciencia fundamentalmente por el hecho de que me percato de que para la otra alimentación, la alimentación que ingiere carne, la alimentación que ingiere huevo, la alimentación que ingiere leche, la alimentación que ingiere pescado, a los seres vivos que comparten con nosotros el planeta, los estamos martirizando. Los estamos encarcelando, porque los encarcelamos en espacios concretos para que se reproduzcan, porque los estamos manipulando genéticamente, porque le estamos inyectando hormonas. Es decir, porque esa misma manipulación que nos llama la atención que algunos hagan con nosotros, sin embargo, no pasa nada y nosotros nos alimentamos con esa misma manipulación practicada hacia los seres vivos que nos rodean. Y yo eso lo vi como un acto de incongruencia. Y como acto de incongruencia la abandoné y dejé de alimentarme de aquello que provenga del martirio de especies vivas. Bien, ese es mi camino, pero eso no tiene por qué ser así. Yo eso lo hice porque lo sentí. Que cada uno haga lo que sienta. Me decía la gente, es que esa alimentación no tiene proteínas y por tanto te vas a quedar escuálido y vas a perder la musculatura. Como podéis comprobar, es mentira. Es verdad que con una alimentación vegana es verdad que pierdes peso, claro, y es verdad que pierdes musculatura, ¿cierto? Pero la pregunta del millón, ¿para qué queremos esos kilos? ¿O para qué queremos la musculatura? La musculatura, es verdad que hay una musculatura que necesitamos, que es la que sostiene nuestros huesos. Pero ya está. Yo hago un poquito de natación y ando todos los días.
Ya está. De esa forma mantengo la estructura muscular necesaria para que los huesos estén en su sitio, para que no me duela la espalda, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué queremos más musculatura? Si es algo estético, no me interesa. Si hay otra razón, en mi vida ha desaparecido. Yo no soy cargador de muelles. Y no hago actividad ninguna que necesite músculos. Lo mismo en otra vida física los necesité. Pero en esta vida física yo no necesito músculos. Más allá, insisto, de los imprescindibles para sostener todo lo que es mi esqueleto. Eso me llevó, y soy absolutamente sincero, hace unos años, a ser muy tiquismiqui. Tiquismiqui, muy gilipollas. Iba a compartir un taller, una charla a algún sitio. Aquí, por ejemplo, nos están poniendo una comida muy cuidada a veces esa perspectiva. Pero a veces yo voy a sitios, normalmente, como sabéis, aquí por cierto me han pagado el AVE, pero en fin, es una excepción debido a María José, que no quería pelearme con ella. Pero yo me pago el desplazamiento, me pago la estancia y no cobro. Y lo que sí hago es compartir con aquellos que me invitan. Una vez que termina la charla, comparto la cena. Y además sin hora. Sin hora. Me da igual que nos den la 1, las 2, las 3 de la mañana. Suelen ser sobremesas muy largas. Y es muy hermoso. Cuando decía que estaba en plan tiquismiqui o gilipollas, es que después de la charla, esas personas me llevaban donde sentían que me tenían que llevar. No tienen por qué saber ni dejar saber cuál es mi alimentación. Me llevan donde me quieren agasajar, entre comillas. Y claro, cuando le ponían delante manjares con su mejor voluntad, que no encajaban en mi dieta, yo no lo comía. Me percaté de que eso creaba barreras. De que en el compartir ese maravilloso de esa cena y de esa sobremesa, la actitud con lo que yo había iniciado, decir esto no lo como, esto no, bueno, para ver qué le podemos pedir, a ver que venga el camarero, a ver este señor, que el lío que armaba, eso generaba barreras, distanciaba. Y eso lo sentí. Y sentí desde el amor que la alimentación que yo hago en mi casa es la que yo hago en mi casa. Que normalmente es una comida al día a base de arroz, a eso de las 8:30 o 9 de la tarde. Se acabó. Pero cuando viajo, lo que me ponen por delante lo como. Lo que me ponen por delante. Es verdad que en ningún caso me han puesto carne. Imagino que porque intuyen que no como carne. Pero, por ejemplo, si ven el vídeo, se lo agradezco de corazón, cuando estuve en A Coruña el pasado 7 de marzo, los que organizaron aquella charla, ¿dónde me van a llevar? A donde ellos consideran que deben llevar a un turista, entre comillas. Pero claro, para agasajarme. Y me llevaron a un sitio donde había eran pues centollos, percebes, mejillones. En ese momento, ¿qué hago? Yo no como esto. Nos tendríamos que haber ido a otro sitio, porque allí nada más cabía eso. ¿Qué es lo que he sentido hace ya algún tiempo por dentro? Que eso lo comparto. Y lo transmuto con amor. Hago una transmutación de amor. Pero, repito, esta es mi experiencia. La comparto como experiencia, pero no como una regla, no como una norma, no como algo que la gente tenga que hacer. Cuando hablo de cosas de mi vida personal me da un poco de corte, porque me he encontrado con gente que dicen yo también veo como una vez al día. Mira, esto no tiene nada que ver con el incremento de la frecuencia vibracional de tu alma. Que no porque comas una vez o 5 tu vibración va a aumentar o no va a aumentar. Esto no tiene nada que ver con eso. El arroz. Tú comes mucho arroz, pues yo voy a comer mucho arroz. No. Yo lo comparto por si os sirve como experiencia compartida en vuestra experiencia compartida. Eso con relación a alimentación y conciencia. Con relación a dones y cobro. Eso es algo que actualmente muchos terapeutas se están planteando. Los dones y talentos, ¿cobro por ellos o no cobro?
Y hay más de una persona que me dice, tú no cobras. Pero yo inmediatamente corrijo. Yo no cobro directamente, pero cobro de la providencia. Porque a mí la providencia me paga. Yo puedo ir a los sitios que me llaman porque la providencia me está pagando. No me están pagando aquellas personas con las que comparto, pero me está pagando la providencia. En cuanto que, por arte de Bill Locker, ahora lo he comprendido después de muchos años, hace mucho tiempo yo saqué una oposición de técnico de la Administración General del Estado, hace muchos años. Y como hace muchos años, en carrera administrativa he llegado a un nivel muy alto. Y ese nivel no alto tiene una retribución muy alta. Y esa retribución muy alta me permite hacer lo que hago gratuitamente. Es más, he percibido que en la medida en que lo sigo haciendo gratuitamente, la providencia actúa, y no es broma, para que mis hijos tengan recursos que si no los tuvieran, como padre, lo mismo sentía la necesidad, la obligación, como queramos llamarlo, de una parte de mis recursos dirigirlos a ellos. Con lo cual no tendría para viajar y para moverme como lo hago. Pero la providencia actúa. Mi hijo Andrés cumplió 25 años el 25 de abril. Nadie sabe cómo. Es preparador físico de la selección de fútbol de Letonia. Y no me preguntéis cómo, porque él ni él lo sabe. Él le ha gustado siempre el deporte, hizo la licenciatura de Ciencia del Deporte, y al acabarla y en poco tiempo le ofrecen esto. Increíble, a una persona de 24 años, que eso le ha abierto muchas puertas. Y ahora con 25 está metido en multitud de proyectos. Y mi hijo Emilio, recién terminada la carrera, al año y poco empezó ya a trabajar de letrado en una fundación. Y ahí anda el hombre, emancipado y por su cuenta. Es como si la providencia, todo lo que hiciera, es para decirme, despreocúpate. Céntrate en compartir tu don y talento y hazlo además de manera desinteresada. Pero ojo, yo tengo a la providencia detrás. Si esa providencia no estuviera actuando por los motivos que fuera, yo no podría dar estos talleres y estas charlas como la doy. Y tendría que cobrar. ¿Eso es malo o es bueno? No es ni malo ni es bueno. Personas que el don y el talento lo han convertido en su actividad laboral, es decir, que han conseguido esa cosa maravillosa de que el don y el talento es su propia vida, lo que hacen de la forma que hemos llamado hasta ahora actividad laboral, esas personas, mientras que estemos en la sociedad en la que estamos, tienen que cobrar. Hombre, ahí hay, y no es necesario que yo lo diga, un sentido común. Cobra una cantidad que no haga inviable que los demás compartan tu don y talento, claro, porque si pones un precio astronómico no estás compartiendo tu don y talento. Hazlo con una cantidad que sea asequible a esas personas que se acercan a ti. Hay alguien que me ha dicho, ¿y eso cuántos euros son? Mira, hasta ahí no llego. Utilizar el sentido común. El sentido común de originar unos ingresos que os permitan llevar a cabo una vida sencilla y que no sea un factor de corte para que las personas puedan acceder a vosotros para disfrutar y compartir esos dones y talentos. Pero cobrar no es ni bueno ni malo. Depende de las circunstancias de cada uno. Y algo que os puede causar un poquito de extrañeza. En el proceso conciencial evolutivo, a cada uno nos llega en cada momento el nivel exacto de dinero que requerimos en el proceso conciencial evolutivo. En euros y en céntimos. A cada uno nos llega en cada momento el nivel exacto de euros que se corresponde con nuestro proceso conciencial y evolutivo. Nada es casual. Nada es casual. También el volumen pecuniario que nos llegue. También eso entra dentro de la consciencia. El dinero nos hemos acostumbrado a verlo como algo físico. Billetes y monedas. Pero eso no es verdad. Cualquier cosa que el ser humano enfoca es energía. Y la energía, el dinero también, es ilimitado. No hay un límite en el dinero, porque es una energía. Y la energía del dinero, como cualquier otra, llega a cada uno
en función de nuestro proceso conciencial y evolutivo. El que le lleguen 733,28 € es eso lo que requiere su proceso conciencial y evolutivo. Al que le lleguen 4.420,62 es eso lo que requiere su proceso conciencial y evolutivo. Tampoco esto escapa a la misma regla. Es energía, conciencia, todo tiene su porqué y su para qué, y no hay casualidades en ningún ámbito y tampoco en este. Más cosas. Todo el tiempo me ha venido, mañana estaba hablando de una película y a mí me ha venido a la mente una película que es bastante conocida, A propósito de Henry. ¿A propósito? Sí, la vi hace muchos años. Entonces, tu caso, lo que estás contando, me recuerda a esa película. Y a mí me gustaría saber si tu vida anterior a tu accidente, a tu cambio, era muy diferente a lo que haces ahora, o ya eras una persona con bastante tendencia espiritual. ¿Cómo era tu vida antes? Perfecto. Seguimos hablando de mi vida. Lo hago con mucho gusto de corazón. Es que nos vamos y quería agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Empiezo por lo siguiente, no es por hacer ningún tipo de corrección, sino porque viene bien lo que has comentado a propósito de algo que no he dicho todavía y este es el momento. Ya está bien de dualidades. Yo no soy una persona espiritual. Por favor, no. Por favor, no. Yo soy espiritual y mundano espiritual. Extrovertido, introvertido, introvertido, extrovertido. Ni me encasillo en los introvertidos. Hay gente que me dice, es que tú en la introspección, en la meditación... Bueno, porque no me habéis visto de charanga por ahí. Ayer no se me notó demasiado, pero me había acostado a las 3 de la mañana, la noche anterior, y además de cachondeo, no es que estuviera haciendo ninguna cosa. La espiritualidad, lo mundano, lo extrovertido, lo introvertido, lo interior, lo exterior, vamos a ir percibiendo que esos son dualidades que no son ciertas. Es verdad que hay una parte en mi vida que podemos calificar de espiritual. No sé, si medito, eso podemos ponerlo en la etiqueta de espiritualidad. O si comparto cosas como la de ahora, estos son charlas entre comillas espirituales. Pero yo no me considero a mí una persona espiritual, porque después tengo muchas vertientes mundanas. Entendiendo por mundano no la falta de conciencia, sino que yo lo paso bien, compartiendo con amigas y con amigos. Y lo paso bien compartiendo una cena y bailo sevillano. Y estamos ya en la feria de Sevilla y comienza el lunes. Eso tuvo mucho que ver con lo que pasó la noche del jueves. Y no lo veo como cosas contradictorias, sino veo que se ensamblan perfectamente y que lo uno fluye con lo otro, que lo interior entra en lo exterior, que lo exterior entra en lo interior, que lo introvertido tiene manifestaciones que se extrovierten, que lo que se extrovierten tiene manifestaciones que se introvierten. A partir de ahí, yendo a lo que la compañera ha preguntado, quizá os pase a más de uno de vosotros y de vosotras. Yo ahora tengo la sensación de que todo lo que ahora estoy recordando no es que lo recordara, sino que lo sabía cuando era niño. Cada vez tengo una conciencia más cierta y empiezo incluso a percatarme de cosas que hacía o pensaba cuando tenía 10, 12 y 14 años que encajan absolutamente con lo que ahora estoy viviendo. Digo, oye, pero si esto es lo que yo ya sentía con 12 años, con 10 años, con 13 años. De edades más tempranas me acuerdo menos, pero con 8, 10, 12 tengo muchos flashes de cosas que son los mismos que ahora siento, lo mismo que ahora vivo. Posteriormente, como nos ha pasado a tanto, entramos en un proceso de lo que es la vida cotidiana, este mundo que nos rodea, esta sociedad. Y bueno, yo empecé a tener una enorme actividad política, enorme, y he estado en actividad política durante muchos años, hasta el año 2008 que la abandoné. Un ser gris amarillo que la había pasado en la puerta de la garaje y de salir un
Gracias, María. Yo empecé a tener una actividad política frenética. Por cierto, empecé a militar en movimientos de extrema izquierda, de mucha extrema izquierda. Si alguno está interesado, fuera de cámara, le diré la primera organización a la que yo pertenezco. Terminé la carrera de economía, saqué las oposiciones y compatibilicé la docencia universitaria con las oposiciones y con la actividad política, a veces dedicándole más tiempo a una cosa, menos tiempo a otra, pero esos han sido los 3 elementos de mi vida durante muchos años. En la facultad conocí a María Jesús, vivimos juntos, nos casamos, tuvimos 3 hijos muy pronto. Cuando ella tenía 29 y yo 30 ya teníamos nuestros 3 hijos. Hemos educado a nuestros hijos, hemos formado nuestra familia. Y hay un momento concreto en el año 2000, febrero del año 2000, donde sucede algo que puede ser la gota que colme el vaso de cosas que yo no había sido consciente hasta ese momento. Antes, lo único que puedo compartir a propósito de lo que tú dices es que entre el año 90 y el año 2000, el año 2002, entre el 90 y el año 2002, me dio por correr maratones. Empecé a correr y a correr, y terminé corriendo maratones. Y he corrido muchos maratones. A aquellos que hacéis carrera de fondo, sabéis que eso exige una enorme disciplina mental. Para que hagáis una idea, durante la semana yo corría 100 kilómetros, todas las semanas. Y los domingos hacía no menos de 30 yo solo. Salía a las 9 de la mañana a correr. Me iba por carreteras a correr y a correr. 30, 32 kilómetros yo solo. Y ya conocía mi mente ahí. Ya sabía cuando mi mente me iba a decir párate. Porque además, como la mente es muy graciosa, me lo decía en el minuto 22, en el minuto 47, a la hora y 32 y a las 2 horas y 25. Siempre era igual. Yo lo que hacía es llevarme unas galletillas metidas aquí en las calzonas, y en el minuto 22 me comía media galleta. Y en el 47 otra media galleta. Y así, porque ya la conocía. Y sabía que al ingerir la galleta la iba a calmar. Eso, sin duda ninguna, me ayudó mucho a controlar la mente. Y con el paso del tiempo me abrió las puertas de la meditación. Porque la meditación tiene mucho que ver, por cierto, con hacer carreras de fondo y en disciplinar la mente. Pero cuando yo hacía carreras de fondo no me planteaba nada que tenga que ver con esto que estamos hablando ahora. En el año 2000, en un programa de cooperación al desarrollo en Iberoamérica, hay un libro que llega a mis manos, que es el Kybalión. Y cuando ese libro lo leo, tomo conciencia de que yo ese libro me lo sé de memoria. Aunque tengo también perfecta conciencia de que no lo he leído en mi vida. Mejor dicho, en esta vida física. Y eso me desconfiguró. En mi mente bastante racional, que estaba interesada, siempre lo ha estado, en el ámbito de la astrofísica, en el ámbito de las innovaciones científicas, pero en esa mente tan cuadriculada, tan mental, tan racional, este hecho, y lo único que sentí fue coger ese Kybalión, descargármelo de internet y reescribirlo, porque yo sentía que ese texto ahora había que reescribirlo, como si de algún modo lo conociera hace mucho tiempo de otras vidas, y ahora algo en mi interior lo que me llevaba era a reescribirlo, a hacerlo más actualizado con los conocimientos científicos y también más cercano a lo que yo sentía en ese momento de corazón. Y entre el año 2000, 2001, 2003 empecé a escribir. Eso dio lugar a un primer libro que tiene como nombre Los Códigos Ocultos, donde además mezclo con cosas que me estaban llegando, porque ya ahí empecé a tener regresiones, en muchos casos espontáneas, sobre la vida de Jesús, sobre la orden del Temple, y eso da lugar a un libro que es Los Códigos Ocultos. En el 2007, en estos años, yo empiezo a conocer mucha gente. En el ámbito en el que me muevo, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, empiezo a conocer gente. Y tengo con ellos una relación de vis a vis. Nos vemos de vez en cuando, intercambiamos cosas. Hay uno de ellos que cité ayer, con el tema de la teología alienígena, que es Ignacio de Arnaude, que va ya acercándose a los 80. E Ignacio, allá por el año 2005, me dijo algo que comparto de corazón con vosotros. Mira, Emilio, el camino que estás siguiendo es el mío, y por tanto me congratulo, pero tú estás empezando y yo llevo en él muchos años. Dice, lo único que quiero que sepas
es que está en tu voluntad, en tu libre albedrío, seguir por este camino o dejarlo. Pero antes de que tomes una decisión, lo que te transmito por mi experiencia es que como sigas por este camino, se va a convertir en irreversible. Y te van a pasar cosas que si ahora mismo supiera lo que te va a pasar, tu mente iba a decir que ni loco. Porque este camino se convierte en irreversible y empieza a convertirse en algo real. No es un tema intelectual, no, es que va a aparecer en tu vida, se va a plasmar en tu vida. Y lo mismo, esas plasmaciones, tu mente no está de acuerdo. Y a lo mejor en un momento como tu mente te dice, ¿por qué te metiste en este lío? Con lo tranquilo que estabas tú, antes de darte cuenta de tantas cosas. De esto me advirtió Ignacio. Yo, no obstante, de corazón sentí seguir por ese camino. En el año 2007, como había conocido a mucha gente vis a vis, se me ocurrió convocarlas a todas en un encuentro. Y lo que le dije, yo os conozco a todos individualmente, vis a vis, pero vosotros no os conocéis entre vosotros. Y he sentido de corazón que os conozcáis entre vosotros. Eso dio lugar a 2 encuentros más y de ahí surge un grupo de amigos, de almas, que nos llamamos Círculo Sierpes, que empieza a tener una actividad en Sevilla cada vez más fuerte. Y en el año 2008 yo empiezo a impartir talleres para las personas que están en el Círculo Sierpes y para personas de fuera. Y empiezo a dar los talleres de espiritualidad para buscadores. En esos talleres de espiritualidad para buscadores, el que más ganaba con ellos era yo mismo, porque me ayudaron enormemente a asentar lo que sentía, a entender mejor mis experiencias cuando las compartía. Y estuve durante muchos años, desde el año 2008 hasta el año 2010, eran cada semestre, porque eran 13 sábados consecutivos los cursos, dando estos talleres de espiritualidad para buscadores. Y empecé también a dar conferencias. Llega un momento concreto que es el año 2010. No tiene por qué ser así siempre, pero yo iba a cumplir 52 años. Yo nací el 12 de agosto y el 12 de agosto del 2010 iba a cumplir 52 años. En junio del año 2010, como consecuencia de lo que me había ya anunciado Ignacio de Arnaude, yo había abandonado la actividad política, completamente, contra todo pronóstico. Había sido vicealcalde de Sevilla, abandoné toda la actividad política. Y al finalizar el curso 2009-2010 sentí dejar la actividad universitaria. Cosa que de verdad jamás hubiera imaginado. Pero algo en mi interior me dijo, hasta aquí, ya está. Tienes que dejar la actividad universitaria. Y hablé con el departamento para decir, se acabó. Pero claro, en el departamento me dijeron, vale, pero hay cosas que no puedes dejar, por ejemplo los másteres, porque los másteres se conceden por la universidad por los currículums de profesores, y si hay profesores que están ahí y después se quitan, eso se hace a veces para engañar a la universidad, es decir, para conseguir un currículum de profesores que después no van a participar, y eso no puede pasar, con lo que los másteres tienes que seguirlo dando. Es verdad que no eran muchas horas al año, me parece que eran 35, pero no me podía desvincular de la universidad. Del ámbito político me había desvinculado, pero todavía a veces me llamaban, oye Emilio, para este tema, ya sabemos que no está, pero hombre, para este asunto en concreto, y muchos de ellos eran amigos, a los que me costaba mucho trabajo decir que no. E incluso, no es una broma, yo estaba muy vinculado a los movimientos de oposición a la ópera en el Betis. Y yo ya sentí la necesidad de soltar también eso, de soltar el Betis, de soltar la universidad, de soltar definitivamente la política. Lo había soltado, pero seguía viendo lo que yo llamo nudos, como nuditos que no terminaba de soltar. En ese instante tuve conocimiento de que los mayas le daban mucha importancia al cumplimiento de los 52 años. Según ellos utilizan una rueda que es el año trópico, los 365 días, y otra rueda más pequeña que es el año vago, que son los 9 meses de gestación. Bueno, pues el 12 de agosto del año 1958, que es cuando yo nací, una puntita de esa rueda, un saliente de los 365, un saliente de esa rueda,
conectó con otro saliente de la rueda del año vago. Eso nos ha pasado todo. Cuando nacemos en un momento concreto donde un saliente del año trópico coincide con un saliente del año vago en un día concreto de la semana de un mes concreto. Para que esa coincidencia se vuelva a dar, tienen que pasar 52 años. Y en las culturas antiguas había un convencimiento de que hasta ese momento tú estabas desarrollando experiencias que tenían que ver con plasmaciones, con derivaciones, con karmas de tus vidas anteriores. Y que era a partir de los 52 cuando ya eso quedaba atrás y realmente empiezas a plasmar experiencias nuevas que tienen que ver con tu nueva conciencia, que ya no tienen que ver con hilos, con cosas que vengan de antes y que ya actúas en libertad. Yo lo que sentí en ese verano del año 2010 es que en mi vida iba a pasar algo que iba a mandar todo a freír espárragos. Y se produjo lo que se produjo pocos meses después. Ese accidente de noviembre que me llevó a una experiencia cercana a la muerte. Y efectivamente, cuando salí de esa experiencia cercana a la muerte, mi vida era radicalmente otra. En primer lugar, porque los nuditos que quedaban habían desaparecido. Ya nadie se acordaba de mí en ningún sitio. Ya no me llamaban para nada que tuviera que ver con nada de política. Ya en la universidad, por supuesto, después de un curso entero que estuve de baja laboral, ya el tema de que diera la hora del máster ya se habían buscado un sustituto. En el ámbito del Betis ya había entrado un consejo de administración nuevo, ya. Todo, eso había... Yo eso lo llamo Alejandro Magno. Es decir, en nuestra vida muchas veces nos empeñamos en desatar los nudos poco a poco. Y nuestro ser interior dice, mira, ya está bien, ¿no? Y entonces manda un Alejandro Magno que hace con la espumba, como cortó Alejandro Magno el nudo gordiano, ¿verdad? ¿Cómo que esto no se puede desatar? Un buen tajo y verá cómo el nudo salta hecho añicos. Y en mi vida pasó eso. Y ciertamente a partir de ese momento, lo que se ha acelerado es el soltar. El soltar. Se ha acelerado mucho. Yo ahora me miro a mí mismo y claro, digo, Ignacio, ¿cuánta razón tenía? Porque no han pasado ni 10 años. Y no, mi vida no tiene nada que ver con el 2005. Nada que ver, es nada. Entre otras cosas porque no tengo nada. No tengo casa. No tengo casa. Yo vivo de alquiler. No tengo muebles. Es un alquiler amueblado. Es un espacio muy pequeñito. Muy pequeñito. No tengo vida familiar. No vivo ya en familia. Todo ha ido cayendo. No tengo coche. Sí ha habido un proceso de soltar acelerado a través de esa experiencia. Cuánta libertad. Cuánta libertad. Cuántos miedos. Cuántos miedos, porque cuando se sueltan cosas aparecen miedos. Y hay que observarlo. Y hay que reconocerlo. Cada vez que soltamos algo aparecen nuevos miedos, ¿eh? Que uno puede pensar que no existen, pero estaban ahí. Es decir, para mí en el momento en el que empiezo a vivir solo, lo confieso de corazón, aparecieron miedos que yo no podía creer que estuvieran en mí. ¿Miedo a vivir solo? Pues sí, miedo a vivir solo. Hasta el punto que me reí mucho cuando me di cuenta de que las primeras semanas yo dejaba la luz encendida y música puesta para cuando volviera a casa, que no había nadie. Y durante muchos años, 30, yo he estado viviendo en una casa donde siempre había gente. Cuando volví a casa y no había nada, ni nadie, y nadie iba a venir, no es que fueran a llegar tarde, es que no iba a venir nadie, en mi subconsciente había buscado una estrategia de compensación que era la lucecita y la música. Cuando me di cuenta de esto, me harté de reír. Y ya ni enciendo luz, ni pongo música. Pero me tuve que percatar de que ese miedo estaba ahí. Y como esto puedo poner muchos ejemplos. Cuando vamos soltando, o cuando estamos a punto de soltar, aparecen miedos. Y esos miedos no hay que negarlos. ¿Por qué voy a negar yo que he tenido miedo a la soledad? No, lo comparto. He tenido miedo a la soledad. Y lo que he hecho es aceptarlo, reconocerlo, vivirlo, experienciarlo, el ser consciente que el observar esos miedos después experiencialmente me sirve mucho para compartir lo que comparto, porque no lo comparto intelectualmente, es que es una experiencia vivida y sentida, y de esa experiencia vivida y sentida los miedos se van yendo
ellos solos, cuando los observas, los reconoces, los aceptas y a ser posible te ríes. Y sobre todo te centras en el aquí y ahora. Ya lo dije antes, que los miedos se descuajeringan cuando te pones en el aquí y ahora. Y permitirme que siga poniendo el ejemplo de mi vida y en algo tan íntimo como es esa vida en soledad. Los miedos que aparecen en mi vida en soledad, ¿cuáles son? Apartarse de reír, sobre todo de futuro. Vamos a ver, Emilio, tú tienes 55 años, dentro de nada tienes 65 y antes de que te des cuenta 75. ¿Tú cómo dejas un formato de vida a esta edad? Hombre, lo hubieras dejado con 45, con 40, pero con los años que tiene, con el escenario que tiene por delante, lo que necesitas es una familia que te dé protección, porque vas a enfermar y esa familia te va a dar apoyo cuando enfermes, etcétera, etcétera, etcétera. Miedos que genera la soledad proyectándose al futuro. ¿Cómo se descuajeringan esos miedos? Te pones en el aquí y ahora. Vamos a ver, 65 años. Vamos, ni 65, ni 61, ni 56, ni 55 y un día. Vete a saber. Nada de dentro de una semana. Te sitúas en el aquí y ahora. La ansiedad que genera el miedo se va apaciguando y esa ansiedad termina desapareciendo. Los miedos suelen ir asociados a ansiedades. Y esa ansiedad en el aquí y ahora no encuentra sitio. El miedo se descuajeriza.